Antes que todo, quiero, quiero agradecer que estén conectados. Estoy muy contento, ¿ya? Vamos, bueno, mi nombre es Jaime Rosales, yo soy el doctor en astronomía y en ciencias físicas y les voy a presentar un tema sobre Chernobyl, ¿ok? Así que espero que se diviertan en este interesante tema. Va a estar conmigo la traductora e intérprete Ina Borsoliuk y bueno, ella va a ¿cómo se llama? A también hablar un poco sobre el tema de Kiev, de Ucrania, Chernóbil, así que espero que les agrade, ¿ya? Pero antes que todo, igual quiero agradecer al Museo de Historia Natural de Concepción, al Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, al grupo de agujeros negros supermasivos del proyecto Anillo ACT 172033, al Main Astronomical Observatory de Ucrania, Kiev, a English Fast Course y finalmente a la Escuela de Astronomía y Cosmología EDEAC. Bueno, los voy a dejar con la traductora aquí presente para que ustedes puedan escuchar su charla y bueno, ahí la van a conocer. Déjenme un momento. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Всем доброй ночи. Ustedes con traductora Ina Borsoliuk y doctor Jaime Rosales. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros y también compartir con ustedes sobre el país muy interesante, muy bonita, Ucrania, y también gran accidente que sucedió o pasó en una ciudad de Ucrania que se llama Chernobyl. Entonces, primero vamos a hablar sobre belleza y cultura de Ucrania y después hablaremos y vamos a saber sobre ese gran accidente que pasó en una ciudad, Chernobyl. Entonces, vamos a descubrir qué es tan hermoso este país, Ucrania, y qué tan atractivos tiene este país. Ucrania es un estado en Europa Oriental y parcialmente central. La población de Ucrania al 1 de febrero de 2020 es de 41.720.000 residentes permanentes. El territorio tiene 603.549 kilómetros cuadrados y ocupa el lugar número 38 en el mundo en términos de población y 44 en términos de territorio. Ucrania es el primer estado europeo en términos de territorio. La distancia más corta de Chile a Ucrania es de 13.741 kilómetros. Ucrania limita con países como Bielorrusia, Rusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia y Rumania. El país está dividido en 24 regiones. La capital de Ucrania es Kiev. El idioma oficial es el ucraniano. Desde el 20 de mayo de 2019, Vladimir Zelensky ha ocupado el cargo de presidente de Ucrania, quien tiene solo 42 años. Antes de entrar en la política, fue como comediante, actor, escritor, productor y director de películas. La bandera de nuestro país tiene dos colores, azul y amarillo. La franja azul representa el cielo y el amarillo significa la tierra fértil y los campos ucranianos. El escudo de armas de Ucrania significa la palabra libertad. En la mayor parte de Ucrania el clima es continental templado, con estaciones distintas. En el norte de Ucrania, la temperatura promedio del mes más frío, enero, es de menos 15 grados. En las regiones centrales aumenta a menos 12. En invierno, las temperaturas medias nocturnas varían de menos 15 a 1 grados y las temperaturas diurnas
medias varían de -8 a 6 grados. El verano en Ucrania es cálido, con una temperatura promedio de 18 a 20 grados. En algunos años, el termómetro puede llegar a incluso hasta los 32 grados. La primavera incluye meses como marzo, abril y mayo. En esta época del año aparecen las primeras flores. Los árboles florecen, lo que hace que la naturaleza sea más hermosa. En verano, los meses incluyen junio, julio y agosto. Esta es la época más cálida del año en Ucrania. La temperatura más alta puede subir hasta 32 grados. Hay mucha gente en los parques, ya que el clima es cálido y con muchas flores. En otoño, los meses son septiembre, octubre y noviembre. A partir del 1 de septiembre comienzan a formarse estudiantes en escuelas y universidades. El clima es mucho más frío que en el verano, pero todavía hay mucha gente en parques y calles, así como la naturaleza es lo suficientemente hermosa. Los árboles se vuelven amarillos y rojos. Los meses de invierno son diciembre, enero y febrero. Esta es la época más fría del año, pero la naturaleza sigue siendo hermosa. Todos los árboles y casas están cubiertos de nieve. A los niños les encanta jugar con nieve y hacer muñecos de nieve. La temperatura fría no impide que los ucranianos salgan y caminen por los parques. Hay 2 mares en Ucrania: el Mar Negro y el Mar de Azov. El río más largo en Ucrania es Dnieper. También hay muchos parques en Ucrania, pero vamos a ver solo los 10 parques que más bellos de la capital de Ucrania. Cada parque es muy hermoso y atrae a muchos visitantes. Estos son Parque Feofania, que es lo más famoso y hermoso en Ucrania y en cual podrás ver mucha gente y matrimonios. Sí, yo recuerdo que ese parque es muy muy lindo. De hecho, yo estoy viviendo allá, así que yo les recomiendo de verdad ir. Y yo me acuerdo que había que solamente tomar el metro, bajarse en Buitakovi Center, que era como la última línea del metro principal, y luego uno puede tomar el bus 444 y bajarse en el final del camino. Después uno camina y creo que paga unas 20 grivnas, pero es un parque precioso, gigante, con laguna, muy muy lindo. Sorry por interrumpir. Sí, es verdad. Y próximo parque que también muy hermoso es Parque Mariinsky, que tiene un puente de vidrio muy interesante y atrae muchos visitantes de todos países. Sí, también, sí, ese parque es interesante porque, bueno, uno está en pleno centro de ese parque, entonces uno puede llegar con el metro Arsenalna y bueno, desde ahí uno camina, recorre todo el parque, cruza un puente de madera con los nombres de la gente enamorada y bueno, después uno llega a este puente de vidrio que es muy largo, es muy impresionante y que de verdad da un poquito de miedo mirar hacia abajo caminando en el vidrio, pero a la gente le encanta. Sí, es también verdad. El próximo parque es Jardín Botánico, que es muy famoso por sus plantas y muchas flores. El próximo parque es Polos Pivoche. No, pero espera, porque también quiero comentar un poco de este jardín, el botánico, porque es muy bonito. O sea, de hecho yo vivía muy cerca, muy cerca, quizás unas pocas cuadras. En este uno llega en el metro hasta Druzhby Narodiv y bueno, ahí uno camina hacia el jardín botánico. Pero ese es uno, porque recuerdo que hay 2. Así que eso es importante, que busquen bien. Sí, bueno, continuamos con parques. El próximo es Parque Holosiyevsky, Pushcha Voditsa, Parque Межгір'я, Parque Natalka, Volodymyrska Hill, que también es muy hermoso y famoso en Ucrania. Sí, bueno, el Golosivki, bueno, uno también ahí puede llegar en metro, el metro se llama exactamente igual, Metro Golosivki,
y lo deja ahí afuera, así que muy fácil. Los que quieran llegar también, afuera del metro está el hotel Golosivki, así que es muy muy fácil todo. Así que yo recomiendo ahí visitar, hay muchos parques muy muy grandes. Este otro parque es el Volodymyr Cajil. También uno llega ahí a Contractoa Plocha y bueno, uno puede después visitar el funicular, caminar por ahí y llega a este parque. O sea, todo es muy cerca, todo es muy fácil de recorrer. Sí, es verdad. El próximo número 10 parque que es muy bueno es Parque Shevchenko, que atrae muchos visitantes de otros países. Sí, ese parque es interesante también porque, y de hecho lo recomiendo mucho, porque está muy cerca de la Universidad Taras Shevchenko, que es una universidad muy característica porque es roja, está roja por fuera. Y bueno, el parque es en honor a este gran poeta ucraniano, si no mal me equivoco. Por eso te lleva el nombre de Parque de Shevchenko. También hay muchos museos, teatros y iglesias que son muy hermosas que tú puedes pasar todo el mes visitando esos buenos lugares y tener unas vacaciones muy bonitas. Claro, como el ópera, el de ópera, el organ hall, Sí. El circo. Bueno, el circo es muy diferente al circo latino. Esto es en un lugar, un edificio muy grande, pero es muy muy bonito. Les recomiendo mucho la ópera y el ballet. Y ahora, ya que todos están más familiarizados con Ucrania y su capital, viajaremos a la ciudad de Pripyat, ubicada al norte de Kiev, donde ocurrió el lamentable accidente nuclear de Chernóbil, la que cambió el rumbo en la historia de Ucrania y otros países de Europa. Desafortunadamente es una bastante triste historia del país Ucrania. El accidente de Chernóbil, que tuvo lugar el 26 de abril de 1986 y pertenece al registro de mayores catástrofes mundiales. Esto se debe tanto al alcance de las consecuencias como a su compleja naturaleza. Los territorios de Rusia, Ucrania y Bielorrusia estuvieron expuestos a una importante contaminación radiactiva. La contaminación se registró incluso en Europa Central. El desastre de Chernóbil provocó la explosión a radiación de aproximadamente 4 millones de personas en Ucrania. Hoy Pripyat es una ciudad abandonada en la región de Kiev, Ucrania. La ciudad está ubicada a orillas del río Pripyat, a 3 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil, cerca de la frontera con Bielorrusia. La distancia a Kiev es de 111 kilómetros. Antes del accidente en la central nuclear de Chernóbil, 47.500 personas vivían en la ciudad. Ahora no hay una población permanente debido al alto nivel de radiación. El accidente de Chernóbil ocurrió a fines de abril, durante el periodo de crecimiento acelerado de plantas y habitantes del suelo. Este periodo es el más radiosensible para ellos. A las 1:30 am del 26 de abril sonó una alarma en la estación. La primera brigada de bomberos fue a Chernóbil. Después de unos minutos, comienza a apagar la unidad de potencia, sin la protección adecuada contra la radiación. El nivel de radiación era tan alto que después de algún tiempo los bomberos se convierten en víctimas de la radiación. Sí, yo ahí quiero mencionar también porque hay que recordar de que estos hombres fueron sabiendo del peligro y la radiación a la que vivían, menos los bomberos iniciales, y bueno, todos los liquidadores que ven ahí removiendo escombros, grafito y todo eso, sacrificaron su vida por todos, y porque si no este desastre hubiese sido un desastre no solo de un país, sino que hubiese sido a nivel mundial. El agua contaminada del río de Dnieper hubiese contaminado el mar Mediterráneo y así, hubiésemos muerto todos. O sea, estos hombres realmente son unos héroes.
Y a las 1:51 de la noche, 69 bomberos y todas las ambulancias de la ciudad de Pripyat fueron enviados a la escena del accidente. Los bomberos también prevenían las ciudades de las ciudades cercanas. Inmediatamente después de la catástrofe, murieron 31 personas y 600.000 liquidadores que participaron en la lucha contra incendios y la limpieza. Recibieron altas dosis de radiación. Casi 8.4 millones de residentes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia estuvieron expuestos a radiaciones radiactivas, de las cuales casi 404.000 personas fueron reubicadas. La población de Pripyat fue evacuada el 27 de abril de 1986, inmediatamente el día después del accidente de Chernóbil. A las personas se les dio solo un par de horas para esto, prometiendo que regresarían a sus hogares en unos pocos días, pero nadie regresó nuevamente a la ciudad. Se construyó una nueva ciudad satélite, Slavutich, a 50 kilómetros de la central nuclear, para el personal de la central nuclear de Chernóbil. Ahora Pripyat se encuentra en la zona de exclusión de Chernóbil. Los sistemas ecológicos, naturales y agrícolas en la zona de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear de Chernóbil sufrieron el mayor impacto de radiación. El impacto máximo de radiación en la vida silvestre fue en los primeros 10-20 días desde el momento del accidente. La segunda fase incluyó el verano y principios del otoño de 1986, durante el cual la tasa de dosis en la superficie del suelo disminuyó al 20-25% del valor inicial. En la zona de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil en 1986 se observaron numerosos hechos de daños por radiación en plantas y animales. Por lo tanto, se estableció como zona de exclusión de Chernóbil. Allí se observó un daño significativo a los ecosistemas que nunca antes se habían observado en la naturaleza. Se registró en el territorio alrededor de unas 500 hectáreas severamente dañadas, posteriormente llamado Bosque Rojo. En las cercanías, la central nuclear de Chernóbil. A la fecha, Pripyat parece un bosque fantasmal, vacío y casi cubierto de maleza. Un parque de atracciones abandonado es un icono de lo que les comentó. Hoy cerca de la ciudad se encuentra una reserva natural única que está habitada por alces, corzos, ciervos y tejones. Esta reserva tiene un propósito científico, estudiar cómo han cambiado la flora y la fauna en relación con la catástrofe atómica. Después del accidente se realizó el proceso de descontaminación de la ciudad, lo que condujo a una reducción significativa en el fondo de radiación. Ahora en Pripyat se organizan regularmente excursiones controladas en ciertas épocas del año. Los primeros turistas aparecieron en la zona de exclusión después de los seguidores a mediados de los años 90, cuando el nivel de radiación cayó drásticamente y todos los objetos de valor fueron sacados y vendidos. Cada año más y más turistas visitan este lugar extremadamente inusual. De acuerdo con las leyes de Ucrania, se puede visitar la zona de exclusión de Chernóbil a partir de los 18 años. Se debe enviar una solicitud para un recorrido por adelantado, al menos con un mes de anticipación. ¿Cuándo ir? El momento más favorable para visitar la zona de exclusión es a finales del otoño o invierno. En este momento, la radiación de fondo se reduce al mínimo. Por eso, si quieres visitar este lugar, puedes prepararse mucho tiempo antes. Y ahora
Los dejo con el doctor Jaime Rosales, quien nos hablará más en detalle sobre lo que sucedió aquel día en Chernóbil. Ok, muchas gracias. Interesante escuchar todo esto sobre Chernóbil. Y bueno, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Denme un segundo. Y ya estamos. Bueno, la radiación, como se han preguntado qué es la radiación, la vamos a tratar de entender. Bueno, la radiación es una propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material, ¿ok? Los tipos de radiación que tenemos son diversos. En este caso tenemos la radiación electromagnética, la cual es un tipo de campo electromagnético variable, ¿ya?, que se propaga a través del espacio transportando esta energía de un lugar a otro. La otra es la radiación ionizante, que bueno, tiene una energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo electrones de estados ligados del átomo e incluso entregando un poco de energía. Eso es una ionización. Ahora, bueno, si vamos viendo aquí, disculpen, tenemos otros tipos también, ¿sí? Como por ejemplo los elementos radiactivos, que tienen capacidad de emitir espontáneamente partículas o rayos por desintegración de su núcleo atómico. También está la más conocida, que es la radiación térmica, que quizá hoy día ya la han visto harto con esto del coronavirus. Y bueno, esta se le denomina así por una radiación emitida por el cuerpo debido a la temperatura. Esta radiación es del tipo electromagnético también y es generada por un movimiento térmico de las partículas cargadas que hay en la misma materia o masa de nosotros. Bueno, pero hemos hablado de partículas y de ondas electromagnéticas. Entonces, veamos qué tipo de partículas son las que producen la radiación. En este caso, por ejemplo, tenemos los rayos alfa, o más bien partículas alfa, ¿ya? Estos son núcleos de átomos de helio con cargas positivas que penetran más allá de la piel o de una hoja de papel, ¿ya? Los otros son rayos beta, que también son partículas, ya, partículas beta, y son electrones que provienen de la desintegración de los neutrones del núcleo y puede ser detenida con una lámina de aluminio. O sea, entonces ya van entendiendo que podemos detener la radiación con papel o con aluminio, pero algunos tipos de radiación. Bueno, el otro son los rayos gamma, que es bastante poderoso. Ya estos están formados por una onda electromagnética y bueno, estos claramente pueden penetrar cualquier tipo de radiación, o sea, perdón, de material, ya sea, por ejemplo, el concreto, puede traspasar el cuerpo. Son muy energéticos y son muy peligrosos, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando. Bueno, ahí les puedo mostrar cómo esta radiación golpean en los elementos. Y bueno, ahí se ve que la alfa se detiene con el papel, el beta con el aluminio, y así sucesivamente. Bueno, pero también existen algunas preguntas como qué es el espectro electromagnético. Bueno, simplemente es un conjunto de ondas electromagnéticas que van variando desde el radio hasta los rayos gamma. Nosotros podemos ver fácilmente entre los 700 y 400 nanómetros, que ahí se ve en la parte central, que está marcado como luz visible, ¿ok? Bueno, una de las radiaciones más complicadas es la radiación ultravioleta, que está aquí a mano derecha y va hacia los rayos gamma, porque la amplitud, uno puede ver que la amplitud de la onda disminuye. Si mira las de ondas de radio a la izquierda, dice por ejemplo que el tamaño es como la de la Torre Eiffel o incluso la de un animal, pero a medida que se van yendo hacia los gamma se hacen más pequeños, como el tamaño de un virus, un átomo. Y bueno, a medida que van disminuyendo la amplitud, aumenta la intensidad y se hacen muy energéticos y muy peligrosos, ¿ok? Bueno, la radiación es bastante interesante, sobre todo la radiación ultravioleta, cual es una radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 10 nanómetros y los 400 nanómetros. El nombre proviene simplemente porque nosotros podemos ver
un poquito de ese, como el límite de esa longitud, que se parece un poco al color violeta y por eso viene este nombre. Bueno, esta radiación también es emitida por el sol, por lámparas artificiales, ¿ya? Pero incluso podemos observar algunos efectos que son producidos por el mismo sol, que todos tal vez las conocen, que son las auroras boreales, ¿ya? El cual llegan algunas partículas emitidas por el sol y llegan a nuestro campo magnético de la Tierra, descienden a través de las líneas de campo, ¿ya? Y van ionizando las partículas, o sea, van entregando y quitando energía, produciendo que estos bellos efectos de luz verde llamados auroras boreales, que muchos ya conocen. Pero bueno, los colores que vemos en las auroras boreales dependen de la especie atómica o molecular de las partículas, ¿ya? Del viento solar que excitan y del nivel de energía que estos átomos o moléculas alcanzan. Entonces, por ejemplo, el oxígeno es responsable de dos colores primarios en la aurora. Sería este verde amarillo y el rojo morado que se observa inicialmente. El nitrógeno produce una luz de color azulada, ¿ya? Pero también el nitrógeno a menudo es responsable de una coloración roja o púrpura de los bordes más bajos de la aurora boreal y de las partes más externas de la aurora. Por eso uno ve colores verdes, rojos, púrpuras, ¿ya? Bueno, cuando la luz incide sobre la estratosfera, las moléculas de oxígeno normal absorben la radiación ultravioleta y la longitud de onda menor, o sea, la UVA, ¿ya? Esta descomponiéndose en dos átomos, ahí como se puede ver. Estos átomos huérfanos se asocian a una molécula de oxígeno normal, aprovechando la radiación UVA, ¿ya? Y entonces el resultado es una molécula de ozono, más la liberación de una radiación absorbida. Pero el ozono también es un compuesto sensible a la radiación ultravioleta, pero prefiere la longitud de onda mayor, que es la UVB. Cuando el ozono recibe esta luz, se descompone en una molécula de oxígeno más un átomo huérfano, y el ciclo vuelve a comenzar, y así la radiación UVB no se devuelve y tampoco nos llega a nosotros. Entonces este ciclo complejo es bien delicado, y que es un equilibrio bien delicado en nuestra estratosfera, y bueno, si no estuviera realmente el ozono estaríamos algo fritos. Pero bueno, continuemos. La radiación UVA incide sobre moléculas contaminantes, por ejemplo, tales como los gases CFC, HFC, el halón, el bromuro, xenón, diferentes, ¿ya? Y bueno, lo que pasa es que separa un átomo de cloro, el cual choca con una molécula de ozono, y le roba un átomo de oxígeno formando un monóxido de cloro y una molécula de oxígeno. Así que esto rompe este frágil ciclo del ozono en la estratosfera, y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con utilizar contaminantes o otros tipos de gases. Bueno, otro factor importante que a considerar acerca de la radiación, en este caso la ultravioleta y la capa ozono, es que al estar presente en menor porcentaje esta capa protectora, los daños de radiación, al estar presente, los riesgos de enfermedades a la piel van disminuyendo. Obviamente si está la capa de ozono, si aún aumenta o disminuye, como le digo, hay problemas. Bueno, dado que la radiación UVC es absorbida en casi toda su totalidad, ya es que seguimos vivos en este frágil ecosistema. Pero sin embargo, la radiación UVB y la UVA logran pasar en menor y mayor cantidad la capa de ozono, penetrando así nuestras epidermis, o sea, nuestra piel, ¿ya? Dañando nuestro tejido de manera irreparable. Consideren eso, produciendo envejecimiento precoz, arrugas, queratoris, carcinoma de la piel, etc. El famoso cáncer a la piel. ¿Okay? Entonces hay que tener bastante cuidado, porque hay que pensar que esto es solo la radiación UV, ¿ya? Ni siquiera nos acercamos a la gama. Bueno, además de nuestra piel, también es importante recordar que nuestros ojos también se ven afectados por esta radiación. La radiación UVA y la UVB producen quemaduras en la córnea, generando fotoqueratitis, provocando dolor, espasmos en los párpados, ¿ya? E incluso puede hacer que ocurra opacidad en el cristalino o en la reducción de la visión. Y lo peor aún, que pueden ser cataratas y ya perder la vista realmente. Bueno, volviendo a la física, porque estábamos ahí con un poquito de biología. Ya, entonces, volviendo a la física,
sabemos, ya hemos hablado un poco sobre electromagnetismo, partículas, radiación, pero es importante mencionar que existen cuatro interacciones fundamentales en el universo. El electromagnetismo, que se encarga de mantener los electrones orbitando el núcleo, del núcleo de los átomos, ¿ya? Y le permite unirse a átomos para conformar moléculas. El nuclear débil, que pueden ver ahí, ¿ya? Este provoca que algunos tipos de desintegración radiactiva, ¿ya? Incluida el decaimiento beta, que ya lo vimos, y la gravedad, que quizás todos la conocemos, pero poco la entendemos, porque, bueno, en mi caso la entiendo, pero para los que están menos familiarizados, solamente la entendemos como un efecto. Bueno, este tipo de interacción es la responsable de mantener la estructura del universo, ya con todos los cuerpos que poseen masa y tiene una interacción atractiva de alcance infinito. Así que esta es la que nos mantiene ahí como en estructuras. Bueno, y después viene la nuclear fuerte, que se encarga de mantener la estabilidad de los núcleos de átomos, manteniendo unidos los protones, neutrones, todo lo que lo conforma. Bueno, vamos. Cuando la estabilidad de la interacción nuclear fuerte es alterada, produciendo una fisión, tenemos una reacción nuclear. Entonces, un ejemplo de una de las muchas reacciones nucleares es la fisión nuclear en el proceso de fisión del átomo uranio 235, que al capturar un neutrón, o más bien dicho, cuando el neutrón choca a este uranio, ¿ya? Lo divide en dos o más átomos más ligeros, claro, produciendo así la llamada fisión nuclear. Ahora, en este proceso emite ya neutrones, rayos gamma, en grandes cantidades de energía, lo que va produciendo así una reacción en cadena, la cual, si no es controlada, termina en una gran explosión nuclear, como podemos ver quizás a continuación, que es la bomba atómica, ya una bomba SAR. Voy a tratar de mostrarles la bomba SAR. Denme un momento. Bueno, esto es una compilación de videos. Vamos a ir mostrando. Un segundo. Espero que todos puedan ver.
Ok. Bueno, todo lo que vimos anteriormente, ya, fueron fisiones nucleares descontroladas. O sea, estas bombas que nosotros vimos fueron solamente procesos que planificaron, pero de manera, al momento de explotar, son descontroladas. Pero ¿cómo podemos usar a nuestro beneficio esta radiación o esta energía sin destruirnos? Bueno, utilizando fácilmente los reactores nucleares, ¿ya? Pero antes quiero mencionarles, aquí por ejemplo les muestro por ejemplo una comparación del monte Everest con algunas explosiones del tipo nuclear, como Castle Bravo, que tiene varios kilómetros, lo supera este monte Everest de 8,8 kilómetros. Y fíjense, la bomba SAR de 50 megatones es de 64,4 kilómetros. Es una bomba bastante poderosa que se puede ver, pero muy, muy, muy lejos. Bueno, continuemos. La otra idea era presentarles cómo se vería una bomba de este estilo, ¿ya? Sería interesante ver cómo sería esta bomba. Denme un segundo. Vamos a ver si es que podemos hacer explotar esta bomba en Concepción. Quiero mostrarles. Obviamente no va a haber muchas imágenes crudas, por favor. No se vayan a asustar. Simplemente una representación. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Y sí. Va. ¿Qué ocurre? Bueno. Creo que no voy a poder mostrarle esa explosión. Pero la verdad es una explosión muy muy grande si fuera en Concepción. Les recomiendo ahí visitar esta página para que puedan jugar un poco con cómo sería una bomba. Bueno, continuemos. Ya, vamos a continuar. Yo les decía que estas reacciones se pueden mantener con reactores nucleares. Se puede mantener de manera controlada. Pero, ¿qué tipo de reactor usaban en Ucrania? Que es lo que a todos nos interesa. El reactor del tipo era un RMBK-1000, ¿ya? Los reactores tipo RMBK-1000, que son los reactor Bolshoi Moshnosti Kalnani, sorry mi ruso, pero no es muy bueno. ¿Qué significa reactor de condensador de alta potencia? Bueno, estos son reactores de agua en ebullición que utilizan uranio ligeramente enriquecido y se moderan con grafito, o sea, con unas barras de grafito. Ya, hay una mezcla de nitrógeno y helio que circula entre estos bloques de grafito que actúan como moderador para impedir la oxidación. Bueno, ahí se pueden ver, por ejemplo, las barras negras, que son las barras controladoras de grafito. Se ve ahí que el líquido va moviendo. Esta agua no es un agua que pertenezca a un río ni nada de eso, sino que es un agua que está dentro de un circuito cerrado, pero que el circuito se enfría con agua de un río, de un lago o de un mar, ¿ya? Por eso siempre están muy cerca de estos lugares. Bueno, un efecto interesante y muy bonito que he observado en los reactores nucleares es una luz azulada, que es la que están viendo en este momento, que es muy característica. Se llama radiación de Cherenkov. Bueno, esta es una radiación de tipo electromagnética que va producida por el paso de partículas cargadas eléctricamente en un medio determinado, a velocidades superiores a la velocidad de la luz, pero en ese medio, no en el vacío. Cuando la luz es superada en algún medio como el agua o lo que sea, se ve esta radiación Cherenkov, ¿ya? Así que no tengan miedo, la velocidad de la luz en el vacío no ha sido superada aún. Bueno, esto ocurre cuando una partícula cargada con un índice de refracción n y va con una velocidad v excede esta velocidad, ¿ok? Así que para que lo vean. Bueno, entonces, si el proceso parece... antes de continuar, ahí yo les coloco una imagen de un avión rompiendo la barrera del sonido, y ahí es donde se ve como cono. Entonces el avión, cuando
pasa la barrera del sonido, queda atrás el sonido. Por eso uno ve pasar el avión y después el sonido. Esto es lo mismo, es como un frente de choque, o sea, es como que la luz de radiación de Cherenkov pasa por delante de la velocidad de la luz, ¿ya? Por eso se ve este tipo de luz. Bueno, entonces, si el proceso parece ser tan sencillo, ¿por qué se produjo el desastre de Chernóbil? O Chornóbil en ucraniano. Primero vamos a recordar dónde ocurrieron los hechos. Primero, todo comienza en Ucrania durante la madrugada del 26 de abril del año 86 en Pripyat, ¿ya? La ciudad está ubicada a 2 kilómetros de la central nuclear, muy cerca, ¿ya? De la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ya sabrán por qué. Y bueno, es más conocida como la planta nuclear de Chernóbil o Chornóbil, y que estaba a 250 kilómetros de Kiev, pero como camino carretera, porque la línea recta eran estos 111 kilómetros que nos dijo la traductora Ina Borsoliuk. Bueno, específicamente todo esto ocurrió en el reactor número 4 de la planta nuclear. La ciudad contaba ya con unos 47.500 personas, tenía 13.400 apartamentos, 15 jardines infantiles, 6 escuelas, 25 tiendas comerciales, 3 piscinas, además tenía 2 estadios, interesante, y una sala de cine. Era una ciudad bastante grande. Bueno, la razón por la cual se originó esta explosión nuclear fue a causa de una prueba programada para el 25 de abril al mando de las oficinas centrales de Moscú. Bueno, en ese entonces era la Unión Soviética o la URSS, como todos los latinos la conocemos. Bueno, la prueba se realizó en el reactor RMBK, ya 1000, en el número 4, el cual era refrigerado por agua y controlado con estas barras de grafito como le estaba mencionando. El reactor estaba compuesto por un cilindro octogonal que tenía 14 metros de alto, 7 metros de ancho y una tapa de cerámica de 1200 toneladas, la cual contenía barras de grafito por donde fluía el combustible, ya que era de uranio semi-enriquecido. Las barras que ven ahí representan el freno o el acelerador de la reacción nuclear, es decir, si éstas se introducen en el proceso, ya la reacción disminuye. Y en el caso en contrario, cuando se sacan o se levantan, bueno, entonces la aceleración de la reacción o fisión comienza a acelerarse. Ese es el juego que tienen que tener estas plantas nucleares. Bueno, la prueba realizada aquella madrugada, ya, buscaba aumentar la seguridad del reactor y comprobar si era autosuficiente, simulando un fallo eléctrico que se mediría si la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada esta afluencia de vapor. Bueno, si esto no funcionaba, se desestabilizaría el reactor y podría estallar. La prueba estuvo pospuesta durante 3 años y fue reactivada ante un inminente enfrentamiento con Estados Unidos en ese momento de la plena Guerra Fría. Bueno, los ingenieros comenzaron el proceso alrededor de la 1:15 am, bajando las barras de grafito, ya, para detener el proceso. Entonces, fueron bajando las barras de grafito, reduciendo la potencia un 20%. Poco después se reajustaron los monitores a un 12%, es decir, los niveles más bajos de la potencia, ¿ya? Y bueno, en este punto, a la 1:17 am, ¿ya?, los ingenieros desconocían o ignoraban qué se estaba produciendo. Era una gran tapa de gas xenón que estaba arriba de estas barras de grafito que impedía el flujo del combustible nuclear, haciendo que bajara aún más la potencia del reactor y se desestabilizara más rápido. Bueno, sin entender lo que sucedía, ¿ya?, los operadores subieron casi todas las barras de grafito para tratar de estabilizarlo, o sea, acelerar, y bueno, desconectaron los sistemas automáticos, grave error. Y bueno, le dieron continuidad a la prueba con el núcleo estabilizado y continuaron peligrosamente con esta maniobra. Ahora ahí estaban ya a los 30 megavatios y se disolvió el gas xenón presente arriba de las barras, pero provocó un fenómeno que se llamaba envenenamiento por xenón, ¿ya? Son cosas que ocurren. Bueno, solo en ese momento ocurrieron. No ocurren generalmente. Ya. En ese momento,
a la 1:21 am, la potencia del reactor estaba alrededor del 100% de su capacidad, con solo 8 barras en su interior. Esto produciendo una reacción en cadena que los mismos operarios intentaron detener, pero sin resultado. El núcleo reactor disponía de 170 barras de grafito o barras de control, pero las normas exigían que siempre hubiera un mínimo de 30 barras abajo, y esta ocasión habían dejado solo 8, lo cual superó el 100% del reactor. O sea, la máquina estaba pero a tope. Bueno, en un intento desesperado cortaron el suministro eléctrico ya para permitir que las barras cayeran por efecto de la gravedad, pero no funcionó debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor que existía dentro del núcleo. Y bueno, finalmente a la 1:23 ya el combustible de uranio se desintegró y salió de las barras entrando en contacto con el agua, y bueno, entonces ahí es donde se produce la primera explosión, y segundos más tarde una segunda explosión, la cual hizo volar por los aires las tapas del reactor, el hormigón, el grafito, y lanzó más de 50 toneladas de grafito por la central. Bueno, esto también permitió escapar polvo nuclear que ascendió a la atmósfera, y esta nube radiactiva se podía ver incluso desde el aeropuerto de Moscú, que estaba ubicada a 700 kilómetros de distancia. Y bueno, este accidente fue clasificado como uno de los más graves a nivel mundial, o nivel 7, en la escala de sucesos nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, las partículas radiactivas llegaron a casi toda Europa, llegando primero a Ucrania, Bielorrusia, Rusia, dentro de los primeros 2 días, y luego al noreste de Europa y el continente americano en unos 10 días. Bueno, el 20 de mayo del mismo año comenzaron inmediatamente las obras de construcción del primer sarcófago, y bueno, las obras se extendieron por 206 días y quizá un poquito más, ¿ya? En condiciones completamente difíciles y peligrosas, como ustedes vieron ahí en las fotos que presentaba Ina. Los liquidadores iban con ropa súper normal, claro que se ponían plomo, cosas así, pero la radiación a la que se exponían era horrible, o sea, realmente horrible. Bueno, después, debido a que el primer sarcófago comenzó a deteriorarse, comenzaron las obras para el segundo sarcófago, ya el año 2012 por unas compañías francesas, y ya a finales del 2016 se pudo tapar este primer sarcófago con uno segundo, que es el que actualmente se ve desde el cielo con Google Maps, si ustedes lo quieren. Bueno, para tener algunas referencias con respecto a la dosis de radiación efectiva aproximada que es la que recibieron estas personas, yo les muestro un poco cómo serían los síntomas y cómo sería la radiación con las personas. Ahora, para tener idea, por ejemplo, una tomografía computarizada de abdomen, ya, o pelvis, corresponde a 10 milisievert, lo que es comparable prácticamente a 3 años de la radiación natural de fondo, que es la que siempre se recibe desde fuera. Bueno, unos rayos X, por ejemplo, un rayo X dentales, tiene una dosis de radiación efectiva programada de 0.005 milisievert, lo que es comparable prácticamente a un día de radiación natural de fondo. Entonces, la radiación, ahí ustedes pueden ver, e incluso pueden ver cómo afecta, por ejemplo, en algunas personas. Por ejemplo, prácticamente 0.25 sievert, en algunas personas se sienten náuseas, pérdida de apetito, o sea, es muy, muy poderoso la radiación. Bueno, pero como dicen por ahí, ya, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Así que hoy en día Ucrania se ha recuperado y es un país fabuloso al que les recomiendo conocer por su arte, cultura, música, naturaleza, gastronomía, belleza de todo estilo. Y bueno, ahora les voy a mostrar un poquito un video para que puedan ver. Yo ahí son algunas fotos propias que tomé en algún momento, pero ahora les voy a tratar de mostrar un video. Denme un segundo, por favor.
Ok, entonces, volviendo aquí a la presentación, eh, dejo un poquito la discusión para que puedan escribirla ahí en algunas cosas. Pero bueno, la discusión es que la energía nuclear en sí se puede utilizar para la medicina, se puede utilizar para, por ejemplo, cuando hay un terremoto y los edificios son dañados, vienen con estas máquinas de rayos gamma y escanean el concreto y revisan si está dañado estructuralmente. Eh, la radiación nos sirve para producir también algún tipo eh, de mediciones, nos permite también eh, sanitizar algunos elementos y bueno, también tiene algunos efectos negativos como son la contaminación radiactiva, que si no es bien utilizada, tiene el uso bélico, que es muy peligroso. Y bueno, como les pongo ahí la nota, el uso correcto de la radiación puede salvar vidas de la gente, por lo que el interés por las tecnologías de radiación está en auge en todo el mundo. Pero esto no nos deja tranquilos, porque a pesar de todo eso es una amenaza para la humanidad, es algo muy complicado. Y no solo para nosotros los humanos, sino que para todo tipo de vida. Bueno, yo quiero agradecer, estoy muy contento que se hayan conectado, disculpen por no haber tenido el primer link, porque realmente tuvimos un pequeño problema ahí con YouTube, no podíamos cerrar. Pero bueno, ahí les agradezco todo y ahí tienen mi contacto, mi teléfono, mi mail para que puedan escribirme si tienen dudas sobre la radiación, sobre Chernóbil y muchas otras cosas. Y bueno, Ina ahí también les va a hablar y agradecer. Sí, muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Espero que les gustó este video y podrían conocer mucho más información sobre Ucrania y esa naturaleza de Ucrania, cultura y también ese gran accidente que pasó en la ciudad de Chernóbil en Ucrania. Bueno, yo quiero, antes de terminar, quiero mencionarles que tengo un concurso, ¿ya? Quiero decirles que igual preparé una pequeña cosita para todos los que asistieron. Quiero hacer un concurso. Deme un segundo. Bueno, tengo aquí un modelo de una antena Alma, ¿ya? Que está nuevecito de paquete. Ahí, sí. Y bueno, yo voy a hacer dos preguntas y quizá Ina va a hacer algunas dos preguntas y quiero que las respondan. No importa si en el link de ella o en el mío, si llega en WhatsApp, no importa. Ya, las dos preguntas que correspondan y que estén buenas, se lleva esto regalo. Ya, mi primera pregunta, ¿qué son los rayos alfa? Y mi segunda pregunta es, ¿qué tipo de envenenamiento sufrieron esas barras de grafito? Y ahora Ina va a hacer una pregunta. Dame un segundo. Mi pregunta va a ser muy simple sobre Ucrania. ¿Qué es capital de Ucrania y qué es río más